Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hare Krishna, bienvenidos a este nuevo encuentro del Club de Lectura de Vaishnavas, que es Latinoamérica. Estamos leyendo el libro de Madre Sangeeta, que se llama El viaje final, cuidados paliativos completos para Vaishnavas en procesos en proceso terminal. Actualmente estamos leyendo el capítulo 7, que se llama Gestión de los síntomas. En el último encuentro se terminó de leer un capítulo muy interesante y muy especializado acerca de los medicamentos para disminuir el dolor, ¿no? Y ahora, bueno, se está hablando del manejo de los síntomas, ya se habló de la anorexia. Ahorita vamos a comenzar a partir... bueno, en este capítulo estamos viendo que la Madre Sangeeta es también es muy práctica, ¿no? Y nos ha mencionado y hablado acerca de medicamentos y de muchos detalles, como incluso vemos aquí recetas que pudieran servir a nuestras personas que estamos cuidando, ¿no? Para para manejar esos síntomas de náuseas, ansiedad, falta de apetito, etc. Entonces, estamos leyendo, si no mal recuerdo, se quedó la lectura en este apartado, en la página 160, en el síntoma de ansiedad. Disculpen, voy a hacer mi pantalla más grande para que en caso de que alguien quiera leer, también lo pueda ver con más facilidad. Entonces, bueno, comenzamos. Ansiedad. El paciente en fase terminal a veces sufre alguna forma de ansiedad. Los sentimientos de ansiedad pueden manifestarse como insomnio, pesadillas, respiración y ritmo cardíaco acelerados, temblores, náuseas, dolor abdominal, dolores de cabeza, pérdida de la concentración e irritabilidad. Entre las posibles causas de la ansiedad se encuentran efectos secundarios de los medicamentos, miedo a morir, dolor físico real o miedo al dolor, duelo anticipado por pérdidas presentes y futuras, negación continua. La ansiedad puede aumentar si el paciente está teniendo dificultades para hacer frente a la dura realidad de su estado terminal. He visto ataques de pánico en pacientes que no solo negaban su pronóstico, sino que negaban estar en ansiedad, a pesar de estar presentes muchos síntomas. A medida que la condición de un paciente empeora, las causas de la ansiedad pueden ser tanto fisiológicas como psicológicas. Entre las posibles causas físicas están la hipoxia, que es la disminución de la oxigenación asociada con alteraciones en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, deshidratación, desequilibrio electrolítico, paro cardíaco inminente, neumonía, arritmia, confusión ansiosa debido al proceso de la enfermedad, como la metástasis cerebral. ¿Qué puede hacerse? Medicamentos. El médico puede recomendar un antidepresivo en el caso de la depresión ansiosa. Dependiendo del tipo de medicamento antidepresivo, puede que no haya cambios durante varias semanas. A muchos pacientes en cuidados paliativos se les administra un medicamento contra la ansiedad, como el diazepam, que es el Valium, el lorazepam, que es el Ativan, o alprazolam. La somnolencia es un efecto secundario común de la mayoría de los medicamentos contra la ansiedad. Puede administrarse oxígeno a través de la cánula nasal si la ansiedad del paciente se debe a hipoxia o le provoca dificultad respiratoria. Vuelta a lo básico.
Respiración con los labios fruncidos. Estimular al paciente a que inhale lentamente a través de la nariz y luego exhale lentamente a través de la boca mientras presiona sus labios juntos, dejando un pequeño orificio para la salida del aire. Este ejercicio sirve también para que el cuidador se relaje. Seguir unos minutos hasta que el paciente parezca menos ansioso. Puede resultar de ayuda preguntarle al paciente, ¿qué es lo que más te preocupa? Esto a menudo le ayuda a centrarse en la causa de su inquietud. Si está de acuerdo, estimular una charla que permita reducir sus sentimientos. Si está de acuerdo, estimular una charla que permita reducir sus sentimientos de ansiedad. Proporcionar tranquilidad mientras se crea una atmósfera de apoyo afectuoso y aceptación. Crear un ambiente espiritual según los deseos del paciente. En última instancia, solo estando bien situados en la vida espiritual podemos deshacernos completamente de la ansiedad material. Ofrecer la reproducción de alguna grabación favorita de canto o vallas en volumen bajo. Leer las escrituras de manera audible. Cantar yapa juntos. Convertirse en un narrador. Con voz tranquilizadora, háblale a tu paciente de los pasatiempos del Señor en Brindavan. Si tú, el cuidador, puedes crear una atmósfera consciente de Krishna para tu paciente, disminuirá indudablemente su ansiedad. Cuelga su foto favorita de Krishna cerca de la cama del paciente o coloca una foto de sus deidades favoritas en la mesilla de noche. Anímalo a hacer servicio devocional al Señor. Srila Prabhupada describe en el Néctar de la Devoción lo siguiente. En el Vishnu Dharma hay una afirmación sobre el meditar en las cualidades trascendentales del Señor. Allí se afirma, las personas que están ocupadas constantemente en la conciencia de Krishna y que recuerdan las cualidades trascendentales del Señor, se liberan de todas las reacciones de las actividades pecaminosas y tras purificarse de ese modo logran ser aptos para entrar en el reino de Dios. Recuérdale a tu paciente la historia del brahmana y el arroz con leche. También en el Néctar de la Devoción, Srila Prabhupada escribe, en algunos de los Puranas se da la evidencia de que si alguien está simplemente meditando en las actividades devocionales, ha logrado el resultado deseado y ha visto cara a cara a la Suprema Personalidad de Dios. A continuación, se ofrece un breve resumen de esta historia que aparece en el Brahma Vaivarta Purana. En una ocasión había un pobre brahmana que vivía en la ciudad de Pratishanapur. Este humilde brahmana no tenía nada material que ofrecerle al Señor. Sin embargo, tras descubrir que podía meditar en actividades devocionales y conseguir los mismos resultados, meditó amorosamente cada día en servir al Señor con gran opulencia. Centrando su conciencia en Krishna, meditó en vestir al Señor elegantemente con tejidos exquisitos hechos de bellas telas. En su mente le puso al Señor joyas y coronas opulentas. Luego meditó en limpiar el templo, utilizando agua sagrada contenida en recipientes de oro y plata. Siguió meditando en que iba a recoger flores, fruta, incienso y pulpa de sándalo para ofrecerlo a la deidad. El brahmana estuvo meditando así cada día, durante muchos años. Un día meditó en cocinar una cacerola de arroz con leche para el Señor Krishna. Sabía que el arroz con leche estaba más delicioso cuando se comía frío, así que el brahmana quiso tocar el arroz para ver si ya estaba a punto, en punto para que lo comiera el Señor. Tan pronto como meditó en tocar la cacerola, sintió el dolor de una quemadura en la mano. De súbito salió de la meditación. Abrió los ojos y miró el dedo quemado. Mientras esto sucedía, el señor Vishnu, sentado en Vaikunta, comenzó a sonreír. El Señor envió una aeronave trascendental para el brahmana y lo trajo de regreso al hogar, al mundo espiritual, donde viviría eternamente con conocimiento y dicha plenos. Puesto que el servicio devocional solamente lo limita nuestra falta de deseo de prestarlo, un devoto en fase terminal, aunque incapacitado físicamente, puede llevar a cabo el más maravilloso servicio al Señor, sin necesidad de levantarse de la cama. Esto seguramente reducirá su ansiedad. ¿A alguien más le gustaría continuar la lectura?
Sí, y aprovecho para darles la bienvenida a Nidia, Gauravani y Chaitanya Priya. ¿Cómo están? Hare Krishna, buen día. Haribol, no abro la cámara porque si no se me va. Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol. bienvenida. ¿A quién le gustaría continuar la lectura? Yo sigo. Ok. Sagrado, leve. El sangrado leve incluye abrasiones superficiales de la piel, desgarros cutáneos y lesiones. Un paciente en fase terminal con movilidad reducida, estado nutricional deficiente y cuyo sistema circulatorio puede no estar funcionando como lo hacía, puede presentar piel seca, escamosa, vulnerable a moretones y abrasiones. El sangrado menor de las áreas superficiales puede ser controlado generalmente con medidas comunes. Entre las posibles causas del sangrado leve están alteración de los pequeños vasos sanguíneos o lesiones comunes, fricción u otros traumatismos en zonas de heridas frágiles, reposicionamiento incorrecto del paciente que provoca desgarros y abrasiones en la piel, sangrado de la boca, encías o nariz, provocado por el deshidratación de las membranas mucosas. Marca ahí, por favor, Goba, esa palabra, desecamiento, porque acá es deshidratación de las membranas mucosas. Puede ser provocado por efectos secundarios de la medicación, quimioterapia o radioterapia. Porfa, para que después lo corrijamos. De paso vamos haciendo un trabajo. Sí. Que acá no se dice desecamiento, se dice deshidratación. Sí. Ay, creo que aquí no puedo hacer notaciones. Bueno, pero... después yo lo anoto y se lo voy pasando. Anita, que está en eso. Sigamos. ¿Qué se puede hacer? Medicamentos. Generalmente un ungüento tópico con un ungüento antibiótico. Triple de venta libre. Cubierto con un apósito de gas estéril. Es todo lo que se requiere para prevenir la infección de lesiones superficiales de la piel. Cada irritación de la piel no importa cuán pequeña sea, debe mostrarse a la enfermera de cuidados paliativos para que pueda evaluarse y tratarse adecuadamente. Si el sangrado nasal debido a la sequedad se convierte en un problema, el médico puede prescribir un aerosol nasal que mantenga la mucosa húmeda. La sequedad nasal y el sangrado posterior puede ocurrir si el paciente recibe oxígeno vía cánula nasal. La enfermera de cuidados paliativos puede recomendar oxígeno no humidificado para evitar la sequedad. Vuelta a lo básico. Si tu paciente tiene encías sensibles, sangrantes, proporcionar un cepillo de dientes suave o un hisopo suave para cepillar los dientes. Evitar enjuagues bucales fuertes que podrían causar escozor. Y si desea utilizar un enjuague bucal, diluir el enjuague suave con agua tibia. En el caso de tener la boca, la lengua seca, se requiere cuidado bucal cada 2 horas, cuando el paciente esté despierto. Variará de acuerdo a las preferencias del paciente, pero el cuidado bucal del paciente de cuidados paliativos consiste en general en cepillarse los dientes, enjuagar con un enjuague bucal suave, diluido, si es pertinente, y aplicar un lubricante como pomada de vaselina a los labios secos para evitar agrietamiento y sangramiento. Algunos pacientes se benefician de enjuagarse la boca con una mezcla de agua y 2% de agua oxigenada. El sabor puede resultar desagradable, pero por lo general es eficaz para la limpieza bucal. Seca. Llagada.
La boca seca puede ser comienzo de la candidiasis oral. Notificar a la enfermera de cuidados paliativos si el paciente se queja de boca seca. Al dar un baño de cama, usar siempre un jabón suave, un paño suave. Nunca frotar la piel seca, sino secar suavemente para evitar abrasiones en la piel. Aplicar una loción suave, especialmente en las prominencias óseas, o sea, los codos, rodillas. Consultar cuidado de la piel y dar un baño de esponja, en el capítulo 8. Si observas una abrasión leve de la piel recién desarrollada, limpiar con solución salina normal o con agua y jabón suave. Aplicar una pomada antibiótica de venta libre y cubrir con un apósito de gas estéril, usando una banda adhesiva de papel de primeros auxilios que no irrite. Hay un cartel que me tapa. Ahí. Que no irrite la piel al retirarla. Limpiar y cambiar el apósito 2 veces al día o más si se ensucia. He tenido pacientes que eran alérgicos a la mayoría de los tipos de banda adhesiva, de vendaje, inclusive la de papel. En esos casos, aplicar un poco de pomada tipo vaselina en las 4 esquinas del apósito de gasa estéril para que no quede adherido a la piel. Si lo haces así, el apósito habrá que cambiarlo más a menudo, pero evitar que el paciente desarrolle una reacción cutánea alérgica a la banda adhesiva. Notifica cualquier llaga de la piel a la enfermera de cuidados paliativos cuando venga de visita. Evitar los roces y fricciones contra las sábanas inferior al reposicionar o levantar el paciente de la cama. Consultar cómo reposicionar al paciente en el capítulo 8. Colocar un humidificador de niebla fría en la habitación del paciente para añadir humedad y reducir el resecado de las fosas nasales. Cuando el paciente esté recibiendo tratamiento de oxígeno, nunca aplicar un agente en base de aceite, como la vaselina en sus fosas nasales para reducir la sequedad nasal. Puede desplazarse a los pulmones y causar neumonía. Como dije anteriormente, la vaselina puede aplicarse a los labios para aliviarla. Si el paciente tiene una hemorragia nasal, epitaxis, extirpar las cánulas nasales si el paciente está recibiendo oxigenoterapia. Colocar al paciente en posición vertical, sentado, formando un ángulo de 90 grados con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. El paciente nunca ha de inclinar la cabeza hacia atrás porque puede tragar la sangre. Mientras expira a través de la boca, respira debe ser. Expira, está bien. Mientras expira a través de la boca, pinzar las fosas nasales justo por debajo del puente de la nariz con el pulgar e índice. Esperar unos 5 minutos, repetir si el sangrado no se ha detenido. Puede aplicarse una compresa fría a la frente, a la parte trasera del cuello y la nuca. Si el sangrado no se ha detenido en unos 20 minutos, notificar a la enfermera de cuidados paliativos. Una pequeña cantidad de sangrado rectal de color rojo brillante es a menudo señal de hemorroides. Asegurarse de que la enfermera de cuidados paliativos es informada de cualquier sangrado rectal. No importa cuán pequeña sea la cantidad, es posible que el médico decida aumentar el laxante y el ablandador de heces que toma el paciente o recetar un supositorio para reducir la hinchazón. Un baño de asiento caliente a menudo calma el ardor, las molestias causadas por la hemorroide.
¿Alguien, ¿alguien más le gustaría continuar con el siguiente apartado, el sangrado abundante? Bueno, entonces nos vamos turnando, ¿vale? Sangrado abundante. Entre las causas de un episodio importante de sangrado se incluyen tumor canceroso que destruye los vasos sanguíneos grandes, algunos trastornos hepáticos, trastornos de la coagulación como trombocitopenia. Se trata de una condición causada por la sangre que contiene menos plaquetas de lo normal. En consecuencia, el paciente tendrá un tiempo de sangrado más largo si se lesiona o sangra por cualquier razón. La trombocitopenia es un efecto secundario de muchas medicinas, incluyendo algunos medicamentos de quimioterapia. Puede producirse una hemorragia interna grave si el recuento de plaquetas es extremadamente bajo. Los episodios hemorrágicos mayores pueden ir acompañados de síntomas de ansiedad, inquietud y piel fría y húmeda que parece pálida. Avisar a la enfermera de cuidados paliativos si el paciente tiene sangre en la orina, hematuria o heces con sangre, su vómito es oscuro, tipo café molido, que es la hematemesis, tiene hemorragias nasales incontrolables o cualquier clase de sangrado. Como cuidador, lleva siempre guantes de látex o sanitarios si has de trabajar con cualquier clase de fluido corporal, ya sea directamente del paciente o de apósitos, ropa o sábanas sucios. Descartar adecuadamente los materiales de desecho en bolsas de basura grandes y herméticas, adecuadamente anudadas. Lavar inmediatamente las manos con jabón desinfectante y agua tras manipular materiales sucios. Ver grandes cantidades de sangre puede resultarles alarmante al paciente y a los familiares. Si hay la más mínima posibilidad de que tu paciente vaya a sufrir un episodio de sangrado importante, ten a mano un kit de emergencia que contenga algunas toallas de color rojo o oscuro para cubrir la sangre, algunos paños oscuros, una palangana o recipiente pequeño, una bolsa de plástico grande para poner las toallas usadas y un protector plástico para la cama. He usado la cortina de la ducha. Son baratas y lo suficientemente grandes para cubrir un colchón doble y de tamaño completo. Llamar a la enfermera de cuidados paliativos, no llamar al 911 ni a la línea de emergencia médica local. Mantener la calma y relajar al paciente mientras espera la llegada de la enfermera. Este fue cortito. Ahora, ¿alguien más le gustaría leer la siguiente parte? El siguiente síntoma de estreñimiento. Madre Nidia, usted levantó la mano, ¿quiere continuar? Sí, madre. Okay, muchas gracias. Estreñimiento. Perdón. El estreñimiento implica heces difíciles, irregulares, y lo padecen la mayoría de pacientes en fase terminal. La prevención, considerándolo un problema antes de que lo sea, es un desafío al que todos los cuidadores se han de enfrentar. Los pacientes se quejarán de heces duras, incapacidad para evacuar las heces durante al menos 2 o 3 días, filtración de una pequeña cantidad de heces líquidas, diarrea que se filtra a pesar de la masa fecal y distensión abdominal de leve a moderadamente sensible. El estreñimiento viene acompañado a menudo de náuseas y vómitos. También puede provocar anorexia, dolor rectal y confusión. En cada individuo varía, pero en términos generales, el paciente debe tener una evacuación intestinal al menos cada 3 días. El estreñimiento puede provocar... Puede provocar hemorroides dolorosas, así como
endurecimiento de las heces que permanecen en el recto y no pueden evacuarse. La enfermera tiene que, por lo general, destaponar al paciente vaciando manualmente el recto. Esto puede resultar extremadamente incómodo para el paciente, a veces requiriendo la administración de un analgésico antes del procedimiento. De modo ocasional, las durezas pueden acumularse y se ha de proceder a la hospitalización para eliminar este tipo de complicación. Aún más grave es la obstrucción intestinal, heces que se acumulan más arriba en los intestinos. Por lo tanto, se recomienda que el cuidador lleve un registro escrito de las evacuaciones intestinales del paciente. Esto puede parecer desagradable, pero las consecuencias médicas de un estreñimiento prolongado son aún más desagradables. Entre las causas comunes del estreñimiento están efectos secundarios de los medicamentos, especialmente los opiáceos, anticolinérgicos y antidepresivos tricíclicos, disminución de la movilidad, disminución de la ingesta de líquidos que reduce el líquido en el colon, disminución de la ingesta de fibra, deshidratación, uso inadecuado de laxantes, especialmente al tomar opiáceos, ya sea un uso intermitente o una cantidad inadecuada de laxantes. ¿Qué se puede hacer? Medicamentos. Tan pronto como se inicia cualquier tratamiento con opioides, debe comenzar inmediatamente un régimen laxante y ablandador de heces. Si la dosis laxante es demasiado baja o se administra solo de forma intermitente, el paciente seguirá sufriendo estreñimiento. Cada agencia de cuidados paliativos difiere en sus protocolos y elección de medicamentos. Hay, sin embargo, medicamentos intestinales que se usan más comúnmente que otros. Dos medicamentos eficaces que combinan un laxante y un ablandador de heces son Senokot S, Zen y docusato sódico y pericolase, docusato sódico y casantranol. Senokot Zen es un solo laxante sin ablandador de heces y colase, docusato sódico, es ablandador de heces sin efecto laxante. Tomarlo en forma de combinación es obviamente más conveniente y reduce la cantidad de comprimidos que el paciente tiene que tomar. A la hora de acostarse, se administra generalmente leche de magnesio con un gran vaso de agua, ya sea cuando sea necesario, si está tomando un laxante regular o de manera rutinaria como parte del programa de medicación. En un plan de cuidados paliativos se usan comúnmente los supositorios de Bisacodil, por ejemplo, Dulcolax. 1 o 2 supositorios son generalmente eficaces en el plazo de 1 hora. El aceite de ricino tomado oralmente, ahora viene con sabor, es también un ablandador de heces eficaz. Un agente formador de volumen como el cilio, saragatona, por ejemplo, metamucil, solo debe administrarse si el paciente está bebiendo una cantidad adecuada de líquidos. De lo contrario, tiende a aumentar la incidencia de la retención fecal. Si el paciente queda retenido, la enfermera de cuidados paliativos puede administrar un enema de retención de aceite mineral antes de desatascar al paciente. Él o ella puede seguir con un enema, Flitz enema, o un enema salino normal. Algunas enfermeras prefieren administrar un enema de leche y melaza. La fórmula es 4 tazas de agua tibia con 1 taza de leche en polvo y 1 taza de melaza. Vuelta a lo básico. Fomentar la ingesta de líquidos. Mantener una jarra de agua fresca al lado de la cama. Servir zumo de ciruela caliente.
Fomentar la ingesta de alimentos llenos de fibra como el salvado. El salvado solo ha de tomarse si el paciente está bebiendo mucho líquido. De lo contrario, será contraproducente. Fomentar el aumento del consumo de frutas y hortalizas. Si el paciente padece anorexia, servir zumos de frutas y verduras. Hacer polos, paletas, helados, vertiendo jugo de fruta en vasos de papel. Colocar una taza en cada vaso y congelar. Si fuera posible, alentar al paciente a caminar, aunque solo camine alrededor de la habitación 1 o 2 veces. Si está postrado en cama, el hecho de recolocar al paciente cada 2 horas le producirá los beneficios de la movilización. Servir panes y cereales ricos en fibra como los de avena. Muchas gracias, madre. ¿Alguien más le gustaría continuar el siguiente apartado? Y yo creo que ya sería el último del día de hoy. Bueno, okay. Entonces, si están de acuerdo, voy a leer yo. Y con esto iremos terminando. Dice, diarrea. La diarrea, las frecuentes deposiciones líquidas o sueltas es menos corriente entre los pacientes de cuidados paliativos que el estreñimiento. Se produce, sin embargo, y puede venir acompañada de calambres abdominales dolorosos. Entre las causas están dosis incorrecta de laxantes y ablandadores fecales, retención fecal no detectada, obstrucción intestinal previa, efectos secundarios de la quimioterapia, efectos secundarios de los medicamentos, tales como antibióticos y algunos AINE, una obstrucción intestinal causada por neoplasia, exceso de grasa en las heces pálidas, flotantes y sueltas provocadas por una mala absorción de las grasas, comúnmente en pacientes con cáncer de páncreas. Dieta, incluida la intolerancia a la lactosa, enfermedades previas como colitis o síndrome del intestino irritable, que pueden exacerbarse con la ansiedad y el miedo. ¿Qué se puede hacer? Medicamentos. El paciente nunca debe ser medicado para la diarrea si se sospecha una obstrucción intestinal. Si el paciente tiene exceso de grasa en las heces, la situación puede responder a la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, lipasa, proteasa y amilasa. A veces se receta loperamida, por ejemplo, Imodium, para la diarrea. Permítanme. Parece que se quedó un micrófono abierto. Disculpen, las enzimas, aquí está. A veces se receta loperamida, por ejemplo, Imodium, para la diarrea, aunque la causa sea una obstrucción intestinal por neoplasia. El esteroide dexametasona también puede administrarse en esa situación. También se administra... También se administra a veces pepto-bismol y kaopectate a los pacientes de cuidados paliativos. Si los medicamentos Imodium, pepto-bismol y kaopectate no son eficaces, a veces se obtiene una prescripción de difenoxilato, que es Lomotil. Es esencial equilibrar el uso de laxantes del paciente de modo que no quede atrapada en el ciclo de estreñimiento causado por la escasa medicación con laxantes y diarrea causada por el exceso de medicación con laxantes. El uso de laxantes y ablandadores de heces puede ser difícil y puede exigir ajustes frecuentes. Vuelta a lo básico. Dejar de administrar laxantes y demás medicamentos intestinales hasta que la diarrea haya cesado. Preguntar a la enfermera de cuidados paliativos acerca de otros medicamentos que se toman
que pueden causar diarrea como efecto secundario. Detener los suplementos alimenticios como los batidos de leche que puedan causar diarrea. Servir una dieta ligera solo hasta que la diarrea haya cesado. Servir zumos ligeros como jugo de manzana, soda como ginger ale, caldo de verduras ligero, agua o una bebida deportiva que equilibra electrolitos. Como regla general, una dieta líquida ligera se refiere a cualquier preparado a través del cual se pueda ver claramente. Evitar los lácteos, las sopas espesas o zumos espesos. Nunca dar zumo de ciruela al paciente que tenga diarrea. Cuando cese la diarrea, aumentar lentamente la dieta de líquidos espesos, como la sopa o crema. Aumentar la dieta tolerada a una dieta blanda y luego a una dieta regular. La enfermera y médico de cuidados paliativos del paciente han de aconsejarte a cuándo reiniciar los medicamentos intestinales del paciente. Ciertos alimentos, como los productos que contienen lactosa, provocan diarrea. Llevar un diario de alimentos puede ayudar a resolver el misterio. Mantener un registro diario de todos los alimentos que consume el paciente y cuándo los consume. Además, anotar cada vez que el paciente tuvo diarrea después de comer. Aparecerá un patrón en cuanto a qué alimentos, en su caso, causan diarrea. El cuidado inmaculado de la piel es especialmente importante cuando un paciente tiene diarrea, porque corre el alto riesgo de desarrollar dolor, enrojecimiento o erupción en las nalgas. Si puede ducharse o bañarse sin ayuda, proporcionar un jabón suave y animarlo a secarse el área con ligeros toques en lugar de frotar fuerte para reducir las posibilidades de dolor. Ya sea que el paciente sea independiente con el baño o requiera asistencia, tras secarse el cuidador debe aplicar una crema densa en el área de, creo que los glúteos está mejor dicho, una crema densa en el área de los glúteos para proteger la piel. En Estados Unidos prefiero Balmex Cream. Ayuda a proteger la piel de la humedad, es barata, dura varias horas y poca cantidad dura mucho. Se puede encontrar en la mayoría de las tiendas de comestibles o farmacias. ¡Wow! Es muy interesante. Bueno, vamos a detener la lectura por el día de hoy, ya que estamos casi llegando a la hora límite y pues los invito a, si tienen oportunidad de abrir sus micrófonos o sus cámaras y a comentar algo que les haya llamado la atención de la lectura o si tienen alguna experiencia que pudieran compartirnos, sería muy valioso. Preguntas no, porque honestamente no creo ser capaz de responder ninguna pregunta sobre estos temas. Pero podemos intercambiar. Perdón. Si alguna de ustedes tiene experiencias, por ahí también veo que está conectado Prabhu Mukunda Vaidya, no sé si tenga posibilidad también de abrir su micrófono y darnos algún comentario. Él es médico, Sí, seguramente. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, buen día. Bien, hay algo muy importante. ¿En qué momento la constipación puede estarse convirtiendo ya en un verdadero problema? Es cuando aparece vómito con olor fecaloide. Si aparece un olor a materia fecal en los vómitos, estamos ya francamente frente a una obstrucción intestinal. Es uno de los mecanismos de muerte en los pacientes terminales, sobre todo en los que tienen cáncer de colon o estados metastásicos. En ese momento lo único que podemos ponerle es un Levin, una sonda nasogástrica, y creo que los asistentes de pacientes terminales no están autorizados para hacerlo, pero una enfermera cualificada o un médico pudiera hacerlo para fines paliativos, de disminuir la distensión abdominal. Por lo regular, con esto sucede, ya el intestino se está preparando para perforar o para producir una septicemia, porque cuando las bacterias llegan al duodeno, comienzan a absorberse al torrente sanguíneo y el paciente puede tornarse con una piel marmórea o comenzar a tener
fría la frente, la nariz, las orejas y parte de las extremidades, evidencia de que está haciendo colapso circulatorio. Y entonces ya tenemos un mecanismo de muerte. Eso lo veremos en el capítulo de cuando comienzan los síntomas inminentes de la muerte. Y eso lo vamos a ver. Es un capítulo que nos prevé con tiempo suficiente, 2 semanas, 1 semana, días, horas, la llegada de la muerte. Y cómo ir advirtiendo a los familiares sobre los síntomas irreversibles de un mecanismo de muerte. Todos los pacientes tienen un diagnóstico etiológico. Usted tiene una ameba, es el diagnóstico etiológico. Un diagnóstico anatómico, que es la enteritis, un diagnóstico funcional, que es la diarrea, y un mecanismo de muerte, que sería la deshidratación. El paciente hace una obstrucción porque tiene un cáncer como diagnóstico etiológico, el diagnóstico anatómico de la obstrucción, pero el mecanismo de muerte sería entonces la septicemia y la perforación intestinal o la broncoaspiración de material fecal y contaminación de los pulmones. Entonces ya podemos ir viendo que el paciente realmente está dentro de un cuadro de complicación muy importante. Qué grave, sí. Sí, es lo que quería comentar al respecto. Después de todas las medidas que se hagan para liberar el intestino distal de las evacuaciones son fantásticos. El problema es cuando la obstrucción entonces no deja pasar todo el contenido que viene desde la boca hasta el área de obstrucción. Para eso necesitaríamos sacarlo a través de un Levin. Pasé con eso por mi abuela. Y realmente lo que mata a mi abuela es la desnutrición. Fue de hambre que murió. La enfermedad de base estaba ahí. Obstruyó el intestino, lo inmovilizó absolutamente y no había forma de alimentarla. Parenteral, bueno, para que sea en mayo, es en abril. ¿Por qué? Porque tú le puedes prolongar la vida, pero también la nutrición parenteral le favorece la sepsis bacteriana. Entonces, se quedó que lamentablemente se le iban a dar solamente mantenimiento. Cuando ella comenzó a hacer cambios en la respiración, que vimos que ella había una acidosis por la bacteria, entonces preferimos usar parches de morfina para que estuviera lo más tranquila posible. Y bueno, rezó el Salmo 94 y cuando lo terminó, ahí se fue, abandonó el cuerpo. Fue algo muy bíblico, una creyente muy ferviente. O sea que ella de alguna forma ya su fe básicamente la había preparado. Y como ella me dijo, son muy pocas las mentiras que me puede decir a los 85 años. O sea, ya yo sé lo que yo tengo. Por lo tanto, saber lo que tiene el paciente es lo que lo va preparando espiritualmente. En República Dominicana muchas familias optan por ocultarle la enfermedad terminal al paciente. Pero yo digo, ellos no son tontos, saben que le están mintiendo. Y quizá es mejor saber que me mientes, porque ella me preguntó, ¿ellos saben que yo tengo la enfermedad que tengo? Y yo le dije, sí, pues no le diga que yo lo sé, para no cerrar el círculo de dolor. ¿Comprenden eso? Claro. Yo voy a jugar a ellos, a la mentira que me digan, y yo a la mentira que le diga. Y así no tenemos que vernos con la cara de sufrimiento, porque sé que ellos no van a aceptar que sepan que yo sé que me voy. Es una mentalidad muy de madre, ¿eh? Muy de madre. Yo prefiero que no sepan que yo lo supe. Así conservarán una imagen de que yo me mantuve inocente frente a la muerte, sin que ellos supieran. Pero podemos ver cosas maravillosas que los pacientes hacen en el momento que están esperando la muerte y después que uno se da cuenta que todo lo calcularon. Porque todo lo veían desde el punto de vista de la impermanencia y de la temporalidad y de la intemporalidad. Así que ella me pidió a mí, que era el que más la había asistido durante todos los últimos 2 años, que me fuera con la única hija que no pudo estar presente, que estaba en Nueva York, que no podía salir por asuntos legales de residencia. Vete con ella, porque tú que has estado cerca, tienes que estar con ella. Cuando mi tía me dijo, ¿por qué ella hizo eso? Dijo, porque así ella sabe que a mí me va a doler mucho el que yo no esté contigo, pero sabe que a ti te dolerá más saber que no estuviste nunca con ella. Así que quedémonos juntos. Creo que la fórmula que ella quiso fue esa. Entonces uno comienza a ver cómo dentro del dolor son capaces de razonar tantas cosas bonitas y tener momentos de intimidad. Por eso tenemos que hacer que los visiten personas individualmente, o sea, a puerta cerrada. Va a entrar tu nieta a puerta cerrada. Que cada uno tenga su propia experiencia, porque ellos les revelan en la modalidad en que se encuentran cada uno su situación. No podemos esperar a que venga la obstrucción intestinal. Cuando ya viene ese momento, todo es muy desagradable, muy desagradable. Entonces, ya el paciente no está en preparación. Veremos cómo los pacientes también igual, me disculpan, que cuando van viendo que se van cerrando sus puertas, que no están orinando, que no están evacuando, que tienen dificultades respiratorias,
ya ellos saben que sus puertas se están cerrando. Entonces ya ellos saben que se están enfrentando al poco tiempo que les queda y se aíslan un poquito y prefieren no hablar con nadie. Así que antes que se cierren las puertas, hablemos de la muerte, hablemos de la temporalidad y hablemos del amor que sentimos, hablemos de las cosas, lloremos si hay que llorar, pero la idea es esa, de que podamos ir previniendo. Si algo me ayudó este libro a mí como médico, yo compré la primera versión que Sanguita Videas hizo. Y a partir de ahí mi vida como médico en asistencia a los pacientes terminales cambió. Me volví un verdadero observador de detalles. Observador de detalles. Y una cosa que valoran mucho los familiares, el nivel de predictibilidad de las cosas que pueden suceder, tan mínima como él se va a estreñir, tan mínima como a él vamos a tener una diarrea que no vamos a poder pararla, o tan mínima como vamos a inclinar la cama porque se va a comenzar a sentir con reflujo. Y ellos ven que uno como que tiene el camino muy claro. O sea, este libro nos presenta a nosotros oportunidad de ver el camino un poquito más allá antes de que lo vean los familiares y que esa predictibilidad se convierta en la confianza que ellos pueden sentir en nosotros. Es que él lo dijo a sí mismo. Es que ha sido todo exactamente al punto tal que yo le he dicho, ella abandona el cuerpo antes de salir el sol y antes de salir el sol me están llamando, doctor, como usted dijo, como siempre, abandonó el cuerpo saliendo el sol. Así debe ser la experiencia. Si la Prabhupada nos prepara a nosotros para ser verdaderos sacerdotes, que nuestra vida espiritual sea capaz de acompañar a una persona a la muerte y tener la preparación humana para adaptarnos a los cambios del cuerpo y a los cambios del alma hasta que el paciente marche. Los médicos no, los médicos dan la espalda, él está terminal, probablemente él muere entre 72 y 48 horas y el paciente a la semana todavía está vivo. Porque para los médicos, mientras ven que ya hay un solo mecanismo de muerte, una diarrea, ceder, y todo eso es mental, contigo la vida familiar y armas que viene, que viene. Ahora que pasa visita, a veces pasando visita yendo para participar y se me hace un poco incómodo porque no me concentro en la lectura, pero le agradezco que siempre abran la puerta a la lectura porque ya no termina. Donde el impreso, ahí sigan el libro. El libro es un viaje a la mente al paciente que jamás volveremos a ver. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, Prabhu. Fue muy interesante y muy valiosa su aportación. Sí, sin duda es difícil, ¿no? Bueno, en lo personal, o sea, yo me pierdo entre la terminología, ¿no? Pero, y como pues persona tal vez un poco joven, no he tenido tantísima experiencia, pero me ha abierto así un panorama increíble, ¿no? Pues de la seriedad y los detalles que implica, ¿no? El cuidar a una persona y también estoy muy agradecida, ¿no? Ahora que leímos lo de la obstrucción y que usted también habló de la obstrucción intestinal, también me acordé de mi suegra, precisamente ella tiene cáncer de mama y le hizo metástasis en la pierna, entonces perdió la pierna y estuvo mucho tiempo, bueno, todavía continúa postrada y precisamente una de las ocasiones que se puso más grave fue por eso, ¿no? Porque como no tienen movimiento, toda la función las funciones digestivas del intestino ya se le estaba obstruyendo, ¿no? Pero gracias a Krishna se pudo atender a tiempo. Y el ser como, lo que igual mencionó usted ahorita me llamó la atención, ¿no? O sea, de ser observadores, ¿no? Y estudiar, y por lo menos a nuestro nivel, estudiar estos temas y ser observadores, pues nos permite tener más claro el camino y, por ejemplo, la madre, a mí me llama mucho la atención que parece básico, pero yo nunca lo había pensado, o sea, de llevar un diario, ¿no? O sea, de llevar registros de todo eso, pues te hace más observador, ¿no? De cómo comen, de todos los síntomas que tienen, etcétera, ¿no? Sí, hay una fórmula básica que es con la palabra jabón en inglés, soap, la S de subjetivo. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Estás respirando bien? ¿Evacuaste, orinaste? ¿Quieres comer? ¿No quieres comer? Objetivo, ¿cómo tú lo ves? Lo veo con dificultad respiratoria, está quejumbrosa, veo la barriga distendida, veo que tiene un tiraje intercostal. Analítica, bueno, ¿qué análisis le han hecho? Tú ver si hay algo que hay que hacer pendiente del médico. Y al final el plan, ¿qué modificación tú vas a hacer? Los pacientes cuando van cambiando de consistencia en las evacuaciones,
Yo particularmente le pongo leche de magnesia, 2 cucharadas diluidas en agua todos los días, hasta que vea que el patrón cambie. Una vez el patrón cambia un poco más pastoso, entonces yo puedo decir si lo dejo ahí o si la doy interdiaria. Yo prefiero mejor tener diarrea en el paciente y no estreñimiento, porque la diarrea tú puedes controlarla con alguna sustancia y hasta con la misma alimentación, pero el estreñimiento es muy difícil. Cuando las masas tumorales van ocluyendo el intestino, pues entonces si las heces son muy duras, ahí se detiene. Mientras que si las heces son blandas, seguirá obstruyendo hasta que al final tiene que obstruir porque no pueda pasar agua, por ejemplo. Entonces te recomiendo eso como prevención. A veces uno lo asocia a procinéticos, que son medicamentos para el reflujo, como el Motilium, y eso ayuda a que el intestino mueva un poco más rápido. Pero a veces cuando hay adherencia o obstrucción puede aparecer dolor y cólico abdominal, entonces ya uno sabe que debe usarlo con prudencia. Así que yo prefiero quedarme con la leche de magnesia, que es un laxante suave y que puede utilizarse y no causa ningún daño. Gracias, Lo Flau. recomiendo eso, por si acaso la abuelita. Gracias, Flau. Madrecita, ¿usted quiere comentar algo? Yo, pues nada, me estaba sonando todo porque yo no soy del área sanitaria, aunque estoy en cuidado de devoto en España, pero es otra. Y he estado como 20 años cuidando a mi madre y todo lo que me decía me sonaba así el motilio, así corriendo, así que no sale las heces, ay sí que, uff, qué lío, la tensión, la no sé qué, uff. Y ayer aquí se celebra el 15 de agosto la Virgen de Agosto y había un concierto para la Virgen en la iglesia que yo no veía desde pequeña. Yo no vuelvo más, mira, estaba allí, estábamos casi a 40 grados y de repente me dice la de al lado una viejita, ay, mi prima se está desmayando. ¿Qué desmayando? Me levanté corriendo porque se estaba muriendo. Tuve que interrumpir el concierto, pedir un médico a la enfermera, casualmente había, y enseguida hacer el masaje cardíaco. Mira, me vine mal a casa, digo, ya no vuelvo más a la iglesia, ¿qué trago? Porque la gente tardaba en reaccionar y el calor y los abanicos. Lo pasé fatal, pero volvió, el segundo masaje volvió. Casualmente su sobrina era médico y estaba en el concierto, casualmente. Wow. Así Increíble. es Sí, los pacientes prefieren a veces incluso ir a la iglesia, porque si algo le pasa, quieren estar frente a Dios. Quieren sí, estar en un lugar de peregrinaje. Y por eso a veces uno lo ve como sí, imprudencia. Pero ¿cómo tú vas a ir para allá, tía? Tú estás muy mal. No, sí, precisamente yo quiero ir. sí, eso decían las personas. ¿Cómo se le ocurre salir de casa con este calor? Y yo pensé, pues igual ha ido a morirse ahí frente a la Virgen escuchando los cantos que le hacían Exactamente. pero no, la revivieron y luego pensé por la noche, ¿realmente habrá sido lo mejor? Igual la persona estaría mejor ya, porque una persona con ictus, viejita, ya, no sé. Y lo pensé, digo, wow, igual era hora de irse y nosotros ahí, venga, venga. Sí, sí. Hay pacientes que tienen que andar con una orden de no resucitación. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, que se conocen con cáncer, en los hospitales lo ponen a firmar una orden de no resucitación. Pero Sí, está basado las en la últimas. voluntad del paciente y hay que preguntarle al Sí, paciente. Si te pasa algo, Tita, ¿tú quieres que te reanimemos? ¿Te gustaría que te pusiéramos un ventilador? ¿Tú aceptarías que te pasemos sangre o te operemos si hay que operarte? Y si el paciente responde no a todo esto, se hace un acta y se notariza con un abogado, que sea su sí, voluntad suprema. sí. Yo Así que si pensé, pasa algo en algún lugar, tú sacas el papel y dices, no, tiene orden de no resucitar. Ella vino aquí a la iglesia, fue su última voluntad. Bueno, entonces, ¿qué uf, pasa? Que como no dejamos eso, no lo hablamos a tiempo, entonces nos sorprenden estas cosas. Entonces hay que prepararse para todos los escenarios posibles, de sí, manera que la voluntad prime en el paciente. Por eso hay que hablar la cosa. Cuando, por ejemplo, mi mejor amigo me dijo, Sócrates, tener un cáncer es algo fenomenal. Y yo, ¿por qué? Porque ves el final tan claro. Ya las incertidumbres, saber de qué tú morirás, ya se acaban. Entonces yo le dije, pues es el momento de que tú firmes todo lo que necesitas y todo lo que tú quieras hacer de ahora en adelante hasta el momento de tu muerte. Siéntate ahí y vamos a hablar. Me dice, así tan rápido, así tan rápido. Siéntate. Y cogí un lapicero. Le redacté el papel, lo hicimos a maquinilla, oye, maquinilla en computadora y lo viejo es una sí, cosa. se entiende, se entiende. Y mi hermana que es abogado lo redactó y lo hizo con un notario
y él se llevó ese papel que notarizaron también en Estados Unidos y bueno, cuando llegó el momento, la esposa sencillamente dijo, no hay nada que hacer aquí. Se quedó tranquila, me llamó y me dijo, está en paro ahora mismo. Yo le siento el pulso, pero él está en paro. Yo dije, déjalo quieto, déjalo tranquilo, cuestión de 5 o 10 minutos, el corazón dejará de latir. Pero ya te hizo el paro respiratorio y él tiene un cáncer en el cerebro, entonces no inventes, porque de ahí va para un ventilador. Entonces Claro, llega un claro, momento claro. donde tenemos que aceptar el mecanismo de muerte que llegue. Eso Igual me si es pareció a sangrante, mí, cuando se ¿eh? me quedó la señora, que cambió el color y todo, digo, wow, se me ha muerto en los brazos esta señora con los cánticos de la Virgen. Pero Hermoso. claro, sí, no, pero yo enseguida pedí ayuda porque pensaba, quizá la reanimación es peor, pero yo siempre pienso que la reanimación son las planchas esas del hospital, ¿no? Pero yo nunca pensé en no pedir ayuda, que va, que va, que va, que va, No, y no, al sí, revés. sí se pide. Además que tú no tienes una orden de no resucitación, ¿por qué no hacerlo? ¿Entiendes? No, A veces un porque poco yo, dramático. claro, el masaje cardíaco, si tú has firmado, se considera, o sea, que tampoco entra, ¿no? O Tampoco solo los entra. aparatos. No, Guau, nada. No orden de resucitación se llama. eso lo pensé yo luego, porque Sí, ya empezaba a venir la ambulancia, se la llevaban, ella no quería, un día. ella no quería, pero llega No, un ella momento, el decía, yo paciente dice, estoy... Mm, que yo estoy bien, pero el paciente cuando ve que se lo llevan dice, bueno, al menos he visto a la Virgen y he oído su canto. Y ahora lo sí, que sí, pase, no me importa. Y sí, ellos se sí. desprenden de esa situación. Mm, ¿Por qué forzar al paciente a verse al final, de un momento indeseable? Cuando podemos conversarlo tan a tiempo, ¿entiendes? sí, sí, O sí, el conversarlo con los tantita atención. familiares, hacer un consenso familiar de nosotros que conocimos a mamá, que ella quisiera y que ella no hubiera querido. Ella Mm, me dijo a mí en una ocasión que no quería ventilador, pero a mí me dijo una vez que no quería tampoco cirugía. Y entonces, colectar más o menos, si el paciente no está en condiciones de voluntad, la voluntad de la familia y que todos amorosamente concluyan de que esa hubiese sido posiblemente su deseo. Esas son cosas que tenerlo. claro, Hay algo sí. muy patético en la reanimación cardiovascular y es que lo primero que hay que dar es un trompón, o sea, un puñetazo en el pecho, porque eso tiene Sí, 9 joules de energía, 9 joules. Pero uf, cuando un familiar ve que tú le quieres salvar la vida y lo primero es que le da un trompón en el pecho y dice, pero te vino a matarlo. O sea, y hemos tenido situaciones en la sala. Por eso salgan los familiares. Tan pronto sale el último familiar, se le da un trompón con el puño en el pecho. Y eso muchas veces la gente no lo no, no, entiende. si ayer la sobrina le daba un porque a la primera no respondía y a la Como que le segunda hundía sí. el pecho. Y Uno dice, pensé, yo digo, le va a romper una costilla, porque, pero claro, había que llegar hasta el corazón, claro, yo luego lo comprimir la entendí. parte posterior del anterior y se rompen costillas, Madre pero mía. esto se arregla después. No, Pero no, cuando no, uno ve la la edad señora, y volvió, sí. ¿verdad? Y tuvo voluntad y dijo que no quería. Oh, Uf, yo, de verdad, porque estaba total, sí, muerta. Yo la estaba sosteniendo muerta, pero de repente apareció, ya te digo, su sobrina médico y ¡fa! La tiró ahí en el banco de la iglesia. Me dijo, fuera. Y yo, no sabía ni dónde meterme porque estaba lo de arrodillarse, los bancos, la gente. Y yo, ¡ay, socorro! Y sí, enseguida el masaje ese tan fuerte, digo, una viejita tan viejita, ¿y qué masaje le están dando más de, sí, me la van a matar, pensaba yo, pero le volvió el color porque se había quedado muerta, muerta. claro, sí. Eso fue que hizo una arritmia y cuando le hacen el masaje, el corazón vuelve y coge el control, pero en cuestión de minutos, Wow, Bueno, fuerte la experiencia, madre mía. qué impactante, madre. Sí, menuda noche, yo pensando, ay, qué Krishna, igual quería irse ya y nosotros ahí. sí, es un Bueno, mundo muy real, así es. Y lamentablemente, bueno, los médicos han encontrado una forma de regresar a algunos pacientes y ver que el mecanismo de muerte en cierta etapa puede ser reversible, pero hemos tenido pacientes hasta 30 minutos de maniobra y al final han vuelto. Y entonces uno dice, ¿cuándo es el tiempo donde tú puedes mm, volver a un paciente o ya nos entregamos y lo soltamos? mm, Una vez en la emergencia llegó un jovencito y yo, tras la cortina, oí a mi compañero que dijo, señora, este niño vino muerto, mire cómo está ya, está moradito, no podemos hacer nada con él. Y yo rodé la cortina y dije, no,
tú te me fajas 15 minutos con ese paciente hasta que ya los brazos tuyos no puedan y después tú le dices ya que llore. Vamos, enfermera y todo el mundo, venga por aquí. Y nos fajamos con el pacientico y cuando yo vi sus manos me di cuenta que él tenía una cardiopatía congénita, tiene los dedos que parecen palillos de tambor. Y pedí un beta bloqueante, se lo puse, seguimos la maniobra y el niño se recuperó al punto tal que pude ponerlo en una fundación y 4 años después yo me llevé ese niño a Atlanta a operarlo del corazón y tuve en la cirugía cardíaca de ese niño. Bien, Y yo me sentía bien. tan bien, pero cuando cierran el pecho, que ya está operado, cuando lo van el corazón lo congelan para poder operarlo y después lo calientan y después le dan electricidad y el corazón revive. Pero cuando llega ese momento, el corazón no arranca. ¡Tra! Oh, Y ¡pra! Y dice, dice el médico y yo, no. Y la enfermera me toca el hombro. Y yo mirando el monitor que está en flatline. Y vuelven y le dan y no revive. Y vuelven y le dan y vuelven y le dan. Y yo, se me salen las lágrimas. Y yo, no puede ser que yo en ese hospital que yo trabajaba sin nada absolutamente de esperanza, pude salvarlo y esta gente que le acaban de operar el corazón no lo logren. Y yo decido salir del quirófano y cuando voy por la puerta, oigo pip, pip, pip. Y todos los médicos, ¡ven! ¡Lo tenemos! ¡Ven, ven! Y la enfermera se puso a llorar y me abrazó porque vio que ya yo iba saliendo derrotado. Y bueno, el niño tiene ya ahora mismo 22 años. Y qué para mí, bueno. yo lo veo a él y veo tanta esperanza, pues, tanta esperanza. Y bueno, llega un momento que en la medicina es eso, ver hasta dónde el alma ha partido, porque la muerte es el síntoma de la partida del alma. Cuando el alma comienza a abandonar el cuerpo, comienzan lo que llaman enfermedades. Tan pronto esos centros neurofluídicos comienzan a perder su energía porque ya el alma decide partir, entonces vamos viendo cómo las puertas se van cerrando una a una. Y los médicos a veces cierran, abren alguna puerta y ayudamos a que fisiológicamente las cosas puedan tener las condiciones que ya de por sí los centros neurofluídicos del alma han decidido cortar. Y por eso hay pacientes que duran tanto tiempo interno, un mes interno para poder volverlo atrás. Tuve uno que duró 2 meses interno, gastaron 9 millones de pesos la familia y se tiró 2 meses interno. Un jueves santo le dije, a partir de hoy yo no cambio ni pongo ninguna medicación nueva. Si él el domingo no mejora la parte ventilatoria, él el martes debe estar muerto. O sea, él va a morir con todo lo que hagamos porque ya yo no modifico, ni agrego, ni quito ninguna medicación. Tenemos 2 meses aquí, son 9 millones de pesos que van. Estamos entrando en la línea de ensañamiento terapéutico. Ensañamiento terapéutico. Cuando el médico dice, vamos, y dinero va y dinero viene, desde que tú le quites el primer suero, se muere el paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Si no está consciente, ¿qué significa tener un paciente de OMS? Pues dicen ellos, no dejen el terreno de Dios, Señor. Y yo, bueno, el terreno de Dios siempre han estado. Y la familia, que era muy creyente, pues hicieron una Semana Santa real. Y el domingo sacaron al paciente intensivo y el miércoles ya estaba camino casi para prepararse para la de alta para el jueves viernes. Un año después, jueves santo, durante un temporal que había, comenzó con tos y el sábado fiebre y el domingo se complicó y el lunes murió. Un año exacto después, sin gastar un solo centavo. La familia hizo una fiesta para darle gracias a Dios cuando se salvó. Pero cuando se murió no hicieron ninguna fiesta. Fueron todos los médicos, yo no fui. Yo dije que no, que yo me iba a quedar quemando libros de medicina. Pero cuando murió el paciente, entonces no hicieron fiesta. No hicieron fiesta. Solamente le agradecieron cuando hizo la voluntad que ellos querían, no la de él. Y Dios negoció, dijo, bueno, está bien, Mukunda, te ganaste un año de visa, entrégate. Entonces le entregué un año de visa al paciente y ¿qué pasó? Al final, la voluntad de Dios es una cosa. No sabemos por qué Krishna toca flauta. Esa es una frase que yo siempre lo digo. Él toca flauta porque quiere. Entonces a veces no entendemos los ritmos que él toca en el bosque. Y hay que, yo no te digo aceptarlo, sino decir no sé por qué lo hace. Y ya hay que quedarnos ahí. Porque a la vuelta quizás lo entendamos. A la vuelta quizás lo entendamos. Los médicos entendieron que se ganaron el premio. Y los familiares, que valió la pena haber tenido tanto dinero. Y el paciente, que ve la bendición de tener una familia así. Y ese día bajo la tormenta nadie era agua, no era fuego que estaba cayendo.
era agua. Y nadie fue capaz de montar un carro con aire acondicionado, con los vidrios cerrados, una jipeta y llevarlo al médico o a la emergencia. A nadie se le ocurrió. O sea, yo haría todo por él, menos ir debajo de una tormenta. Hasta ahí no llega. Yo puedo gastar 9 millones de pesos, yo puedo hacer todo, pero es así. Tú oyes Ay, tiro o fuego y la gente se va a ver los tiros y a ver el fuego. Llueve y todo el mundo se va corriendo, como si el agua no fuera la bendición que es. Pero uno no enjuicia porque son situaciones familiares, pues, y uno no está en el plano de hacer juicio de por qué la gente hace las cosas, en la modalidad de que se encuentre. Y los médicos igual, todos estamos influenciados por las modalidades. Entonces tenemos que acostumbrarnos en estos casos a no enjuiciar a ningún familiar por nada que haga, por ninguna disociación que logren los familiares, ni por las disputas familiares. Nosotros tenemos que ser neutros a neutral, ese sí. escenario donde todo está influenciado por la muerte y por la modalidad en que se encuentra cada uno. Si no, nos vemos envueltos en situaciones familiares donde entonces no nos quieren ayudar, porque al final ellos quieren hacer lo que quieren hacer. No se practica la eutanasia, pero el 10% de los médicos en Norteamérica han admitido haber hecho actividades eutanásicas en algún momento. Aquí yo entré una vez en un intensivo y me encontré como si fueran los llamadutas alrededor de la paciente, un grupo de médicos. Cuando yo entré, 3 de ellos me miraron muy mal. Me miraron muy mal. Yo era un estudiante de medicina y me miraron como, sal, o sea, como, dime, ¿qué tú quieres aquí? Y yo entré y dije, hola, y seguí caminando hacia arriba de ellos para ver bien lo que estaban haciendo. Le estaban administrando una jeringuilla muy grande de gluconato de calcio, sabrá Dios. Yo era estudiante. Y uno de ellos me dijo, tal, me dijo así, tal. Y yo, sí, claro que sí. No me quedo aquí. Cuando salí le di un vistazo a todo. Casi todos me estaban mirando como quien dice, "Ah". Pero a partir de ahí, yo no he tenido que bajar mi cabeza. Ellos sí. Porque hacer una actividad deleteria contra la vida humana, tú sabes, cuando no está ni siquiera autorizado por las leyes, entonces ya eso no es medicina. En India, el que quiera abandonar el cuerpo deja de comer. Eso es lo Sí, principal. Los aquí en sannyasin, cuando España, dicen me voy, mm, cierran la boca en plena salud. Por eso cada sí es un ensayo de voluntad sobre nuestra tendencia a querer comer. Y muchos de los pacientes cuando se encuentran con cáncer no es que tienen, ay, que no tiene apetito, no, que está cerrando la boca porque es la única arma que él tiene contra el ensañamiento terapéutico que tienen ustedes. Me quieren hacer radiografía, me quieren sacar sangre, me quieren poner sonda, voy a cerrar la boca y por aquí es que yo me voy a ir. Es la única fuerza que tiene. Y ahí le abren la boca, y ahí le meten el levín, y ahí le meten la comida. Entonces, hay que hablar la cosa con tiempo y si ellos pueden escuchar y decir sí, es suficiente. ¿Quiere que te siga poniendo el levín? ¿Quiere que te siga alimentando, mamá? Ya te está diciendo. No te está diciendo que me mate. Te está diciendo mi eutanasia pasiva. La activa es cuando tú pones algo para eliminar la vida del paciente. La eutanasia pasiva es cuando tú abandonas al paciente a la suerte de su enfermedad. Pero si ellos no quieren comida y tú le sigues poniendo antibióticos, no hay problema. Porque no se sienten violentados. Y ellos no analizan que también los antibióticos es una forma de meterle violencia para la muerte que ellos desean, porque tú le estás impidiendo el mecanismo de muerte. A veces lo que tiene ganas de morir y por eso se han enfermado. Pues, son muchas cosas que hay que analizar. Entonces nosotros que vamos a trabajar con personas extrañas que no van a ser de nuestra filosofía y aún lo sean, nosotros no tenemos forma de evaluar o enjuiciar su nivel de realización espiritual, tenemos que basarnos en una pregunta y la respuesta sí o no. En eso se trata. es duro, pero es así. Al final del libro tendremos muchas cosas que conversar al respecto. No quisiera yo saltarme un capítulo porque todo esto lo vamos a hablar en un capítulo que ya viene casi por ahí, que es cuando ya hemos hecho tantas cosas por el paciente. Ahora viene el momento de, ya que construimos el barco, lanzarlo a la mar. Entonces, no podemos evitar sentir pena cuando hemos asistido tanto tiempo a un paciente, ahora viéndolo marchar. Conciencia de Krishna no está hecho para que no lloremos. No, el que crea que por ser consciente de Krishna se va a volver piedra. No, los sentimientos siempre van a estar ahí. Y es bueno que los Sí. tengamos.
Porque lo bueno de eso es saber hasta dónde los sentimientos nos están llevando a identificar el plano emocional que tenemos nosotros en nuestros corazones para entender que seguimos creyendo que somos cuerpos. Y de tanto ver y de tanto ver, se nos endurece el alma, como le pasa a los médicos, que ya ni lloramos cuando vemos gente morir. Pues llegará un día, que el dolor ajeno no duele, que nos tocará a nosotros sentir. Y sorpresa, aquello de que el dolor ajeno no duele era toda una mentira. El dolor ajeno sí duele, porque el que es de nosotros es como si fuéramos nosotros. Así que, ¿qué hacemos? Cantamos Hare Krishna con más intensidad. Por cada experiencia negativa, yo siempre predico el que demos un paso adelante en nuestra vida espiritual. Si hemos tenido una profunda tristeza, incrementemos nuestro número de rondas. Si hemos tenido otra tristeza, adoremos y hagamos un arte con mayores exigencias. Hagamos ayuno con mayor exigencia. No para expiar el haber sentido, sino para ir caminando un poco más hacia la vida espiritual. No por expiación o por culpa de haber sentido. No podemos sentir culpa por haber tenido un sentimiento de apego sentimental o emocional. No podemos darnos pau. Lo que tenemos que buscar la forma de que toda experiencia nos dirija un poquito más hacia Krishna. Y después Krishna es que dirige, qué va a pasar en nuestros corazones. Yo vi un señor que hice la historia el otro día, no sé si fue con este grupo o no, pero creo que Kaladevi sí estaba en el grupo. Vi un señor que había muerto todos sus hijos, su hermano y su padre. Él vivía en la calle, era ciego. Y él estaba todo evacuado y orinado en la cama y sin ropa. Y enfermera, ¿qué pasa aquí? Cada vez que le ponemos ropa se orina. Señores, que yo soy ciego y si a mí no me dicen dónde está el baño y nadie viene a atenderme, yo no puedo saber. Yo puedo aparecer, mira, aquí te lavamanos, aquí te el baño. Ahora sí. Ese domingo cantó muchos cánticos espirituales y llegó desnudo a la cama y se arropó y se secó con la sábana. En un hospital muy pobre. Y yo, señores, yo sí estoy feliz. Y dice el hombre, usted tiene 2 horas bañándose, tiene que estar feliz. No, porque esta noche me voy para el cielo. Esta noche me voy para el cielo. Cuando la enfermera vinieron a medicarlo, ya se había muerto. Cuando la enfermera vinieron, ya estaba muerto. Así que yo digo que vi al hombre más feliz del mundo morir. No tenía apego. Ni siquiera su propio cuerpo. No veía su cuerpo. No lo veía y no le importaba si estaba sucio o no. Entonces, uno dice, ¿hasta dónde he tenido la oportunidad de ver a alguien morir con la verdadera dignidad espiritual? Que significa no estar apegado. Una dignidad espiritual. Estos grupos que no van a ver que no todos los devotos entran en grupos como este, porque cada quien elige su propio ministerio. Hay personas que les gusta la adoración de la deidad, otros son grandes sanquiertaneros, otros son grandes cocineros, los que tienen vocación de servicio, los que de alguna forma pudieran haber sido médicos. Dios le está dando el camino de serlo ahora y de buscar su verdadera propensión natural, que es el servicio a los demás. Así que no pretendamos que todo el movimiento y todos nuestros amigos devotos estén asistiendo a estas actividades, o incluso las mismas enfermeras. Del grupo mío de médicos y enfermeras son como 30, y yo les mando la invitación siempre, y nos entran todas. ¿Por qué? Porque están ocupados, o están de servicio, ¿entiendes? O todavía no han cogido el clic de qué significa este grupo, porque están oyendo cosas básicas, limpiar al paciente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero hay que tomar como una pequeña frase. Recordemos que nuestra lectura de hoy nos está preparando para servir mejor a nuestro paciente, para prepararlo para el abandono del cuerpo. Se llama el viaje último, The Final Journey. ¿Entiendes? Y recordar una frasecita que nos recuerde en el humor en que estamos leyendo este libro y para qué lo estamos haciendo. Va a hacer que los que entren y no sepan que estamos a la mitad, pues entiendan la modalidad en la que nos encontramos y el esfuerzo que realmente estamos haciendo. Yo como médico no estoy más sorprendido que ustedes de encontrar tanta información bonita. O sea, no crean que por yo ser médico, yo no estoy encantado de leer este libro o que este libro no me haya ayudado más por yo ser médico. No, todo lo contrario. Este libro me reorganizó los conocimientos para algo muy devocional de mi vida personal. Porque al final somos sacerdotes. Cuando el doctor Sócrates Montag tira la toalla, el doctor Mukunda Vaidya coge la rienda y se mete en el ring. Vamos a ver ahora, Yamana, dime, ¿qué tú quieres con mi paciente? Qué gráfico. Entonces, pues tengo ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde
donde yo sé que hay un médico material y hay un médico espiritual que trabaja en mí. Lo mismo le digo a ustedes. Ustedes tienen una persona que trabaja y otra persona que sirve en un modo muy espiritual y es lo que embellece nuestra vida. Yo no soy el doctor Mukunda Baidia, yo soy el sirviente del doctor Mukunda Baidia. Era en la época de Dwarka un médico de la corte, de la clase alta, pero que su característica era que era un devoto de Cristo. Así que mi característica es que soy el sirviente de un sirviente de Krishna, que era médico. Entonces, eso me hizo entender a mí que lo más importante de mi vida como médico es que soy un médico consciente de Krishna y que tiene que apreciarse la diferencia con los otros médicos, como a la hora que han tenido situaciones de cáncer, yo voy y le digo, mire, escúchame, sé que no estoy consultado como médico, pero me gustaría orientar a esta familia en cuanto al seguimiento del cáncer. Y me he quedado con esos pacientes sin que me paguen un centavo. Y ya yo sé hacer el clic entre cuando el doctor Mukunda Baidia entra a orientar a un paciente y los médicos me ponen interconsultado el doctor Montá. Y dije, no es interconsulta, es ayudando lo que estoy. No honorario médico. Montá, pero te tiraste 15 días con esa gente. Sí, pero no como médico. Él no necesitaba nada de gastroenterología. Entonces, Que tú dentro de la misma tiempo, clínica, sí, van viendo que uno ya no está en el plano mercurial del servicio. Y es lo que nosotros estamos viendo. Aquí este grupo no está pensando en cuánto va a cobrar por cada cosa. No hemos hablado de mercurio en ningún momento. Entonces, de mercurio. como nos estamos sacando, no estamos saliendo de la vida mercurial, entonces usted está en el plano absolutamente de la bondad. Porque no vamos a lograr, no vamos a ganar ningún reconocimiento tampoco. O sea, no estamos buscando nada de eso. Estamos buscando sencillamente que nuestra práctica espiritual encuentre un servicio basado en nuestras propensiones naturales. Por eso estamos todos aquí. Y bueno, creo que hablé mucho. Quiero darle la oportunidad. Fue muy enriquecedor, prof. Muchas Ha gracias. sido muy bueno, Gracias. muy bueno, Sí. de verdad. Muchas gracias. Ahora marcho a la Muchas clínica, voy a pasar visita, pero siéntanse todos. Un abrazo bien fuerte de mi parte y mi reverencia. Igual para ti. Igual Gracias. para Gracias. ti. Con eso terminamos. Muchas gracias. Hare Ojalá nos puedan Krishna. acompañar las próximas semanas. Hare Krishna. Adiós, adiós. Y bueno. Ay.